nueva barrida en el ejército. Salen otros 13 generales. ¿Qué es lo que está pasando? En 19 días del gobierno de Gustavo Petro, 24 generales del ejército han pasado al retiro. Fue lo que publicó Semana el 26 de agosto de 2022. Con este titular, al parecer quisieron asustar a los colombianos, pues al leerlo tal como lo redactó Semana, se podría pensar que algo grave está pasando, pues ellos mismos colocaron que se trataba de un hecho sin precedentes en el ejército. Y ojo, porque como es Semana, no podía faltar la comparación con Hugo Chávez, para que así los colombianos pensaran que se trataba de un acto de dictador. Incluso dijeron que hubo otra desbandada de 19 coroneles del ejército. Todos pidieron el retiro y Semana indagó qué había detrás, y aunque su titular fue bastante escandaloso como es costumbre, en su artículo dejaron claro que esto no tenía que ver con decisiones de Gustavo Petro o Iván Velásquez, sino que la salida se dio por solicitud propia. Y si Semana se basó en este documento que muy claramente decía que los señores oficiales se retiraron del servicio por solicitud propia, ¿por qué la revista lo hace parecer como si se tratara de un ataque del gobierno Petro a las fuerzas militares? Titulares que acompaña junto a estos: el presidente Petro busca debilitar a los militares y los quiere poner al mismo nivel de los delincuentes. También hay otros como este: más de 8.000 soldados y oficiales han pedido su retiro del ejército durante el gobierno Petro. Aquí las razones de la desbandada: desde que comenzó el gobierno Petro han querido meter el cuento de que el presidente quiere acabar con las fuerzas militares, incluso con titulares amañados. Por eso al medio W Radio le tocó salir a desmentir los titulares de Semana, pues así publicaron: no hay desbandada en las fuerzas militares. Estas son las cifras comparadas con el gobierno Duque. Allí señalaron que durante los primeros 22 meses del gobierno Petro han salido 35.340 uniformados, ya que según Semana la tropa está desmoralizada. Entonces Semana podría explicarnos cuál es la razón por la que en los primeros 22 meses del gobierno Duque salieron 41.021 militares de la institución, es decir, 5.681 retiros más que en el gobierno Petro. Parece que no hay duda de que Semana utiliza los datos a conveniencia, pues un evento normal como el retiro de militares durante el gobierno Duque no le prestó la más mínima importancia, pero las mismas cifras le sirvieron a Semana para decir que Petro está acabando con las fuerzas militares, incluso siendo un 14% menos que en el gobierno anterior. Por solicitud propia se retiraron más de 27.000 con Duque, y con Petro solo van 23.000. Según la lógica de Semana, la desmoralización de los militares vienen desde ese gobierno, cifras con las que María José Pizarro dejó mal parado al expresidente. ¿Saben cuántos uniformados se retiraron de la fuerza pública en el gobierno Duque a 22 meses de su presidencia? Más de 41.000. Se le olvida al Centro Democrático decir que el gobierno del presidente Petro ha reducido en un 14% el número de retiros, porque está dignificando la labor de sus miembros.